muchas veces una enfermedad crónica es una manera que el cuerpo habla, ¿no? De una herida afectiva a veces que uno se tiene, que uno tiene y que no ha sanado, ¿no? Pero he visto recuperarse de artritis de manera fascinante, he visto gente que no podía caminar y volvía a caminar, pero no porque estaba inválido completamente, sino porque por la artritis o por una serie de problemas musculares, inflamación, no era capaz de pararse, etc. Y esto les daba la energía para que el cuerpo se regenere. Cuando tienes una nutrición positiva, es increíble cómo esto complementa muy bien. Porque los que no son nuestros clientes, y claro, tú dices, pero ¿cómo puedes decir eso? Es que lo digo. Mi cliente no es el señor que viene a la sala, está 2 horas y ahí se va a comer porquerías, ¿no? Que no hace ejercicio, que no hace la tarea. Porque todo lo bueno que recibió, la energía que recibió la célula, la está matando con los malos hábitos que no cambian. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, catalizador de cambio, nutricionista políticamente incorrecto, antidietas y el experto en bajar peso. Hoy me acompaña el artista Javier de la Flor. Javier de la Flor es el director y fundador de Energy Vida. Y quiero contarles por qué estamos teniendo hoy esta reunión por acá. Empecé a escuchar sobre una tecnología que aparentemente hace milagros. Y pues sí, yo soy creyente en los milagros, pero también me gusta la ciencia. Y entonces iba caminando por el centro comercial donde Javier tiene su local, acá cerca en Escazú, y me vi atraído por alguna razón y encontré que era un lugar literalmente fantástico. Entonces, como acá nos llamamos Bienestar al Descubierto y queremos traerle a ustedes información que normalmente no se conoce, pero que de verdad genera cambios, entonces quisimos entrevistarlo, porque además estamos haciendo una alianza. Entonces, Javier, gracias por estar acá. Un placer tenerte, de verdad. Y contanos por qué el artista Javier de la Flor. Bueno, artista, pues he sido artista toda mi vida, Okay. ¿no? Estudié arte, estudié diseño gráfico, en fin, ¿no? Y como artista creativo, Okay. ¿no? Yo diría que todos los artistas, más bien, antes de ser artistas, son creativos. Ajá. Y eso te lleva a emprender cosas, no sé, romper a veces ciertas normas, ¿no? Vamos a decir, para el bien, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Ok, perfecto. Contanos qué es Energy Vida y por qué tiene ese nombre, ¿verdad? Porque hey, básicamente nos está diciendo que es una forma de proveerle energía a la vida o que la vida se haga más vida porque ahora tiene energía. No sé, se me ocurre dentro de lo que estamos hablando Sí, y conozco correcto. sobre el sistema. Contanos de qué se trata y por qué esto le puede cambiar la vida a la gente. A ver, el origen del nombre es gracioso, vamos a decirlo, ¿no? Y es que, bueno, yo soy de origen peruano, ¿no? Vivo acá en Costa Rica hace casi 10 años. Okay. Y amo esta tierra, de verdad. La pura vida, ¿no? Y fue por eso que le puse Energy Vida. Okay. Porque de lo que se trata esta tecnología es que te da energía precisamente a la célula, por consiguiente al cuerpo, y porque es pura vida. Entonces, todo encajaba, ¿no? Claro, encajaba también el pura vida con que esto le da energía para la vida, ¿no? Entonces, ese es el concepto del nombre de Energy Vida. Ahora, ¿qué nos dedicamos, ¿no? Tú ya has mencionado que es una tecnología y efectivamente, ¿no? Por lo que la gente experimenta al estar expuesta a esta tecnología pareciera magia, ¿no? Pero es tecnología, ¿no? Es como lo que hace el celular, uno puede decir es magia, que me estoy comunicando con alguien, ¿no? Claro. Sin embargo, esta tecnología básicamente lo que ayuda es a que la célula del cuerpo se regenere adecuadamente. Entonces le da la energía a la célula a través de llegar a la mitocondria, o sea, el corazón, el núcleo de la célula, darle la energía que necesita para que la siguiente célula esté en su máximo potencial. Y como un efecto dominó, que tú lo entiendes mejor que yo, ¿qué es lo que sucede con el cuerpo, ¿no? Los beneficios del cuerpo, porque el cuerpo tiene la capacidad de sanarse, regenerarse,
¿no? A sí mismo. Ujú. Solamente que necesita las condiciones adecuadas, ¿no? La alimentación, hidratación, ejercicio físico, entre otras cosas, ¿no? Pero precisamente esto ayuda y complementa a eso. Eso en líneas generales. Ok, perfecto. ¿Por qué llega Javier a esta tecnología? Vale la pena contar la historia y poder dimensionar lo que esto puede hacer en la vida de la gente. Ujú. Y aquí en algunos momentos voy a jugar de abogado del diablo, en el sentido de que poniéndome en la posición de otras personas, no la mía personal, pero en la posición de otras Genial. personas que tal vez no sean creyentes de, no, eso es pura hablada, eso no hace nada, la energía, y como que los chancletudos de la UCR, y que, ¿verdad? Y que los hippies. Sí. ¿Podría alguien tomar esa postura? Entonces, en esos momentos en donde lleguemos a puntos en donde tal vez se podría generar la duda, quiero que entremos un poquito más profundo y le expliquemos a la gente por qué de verdad esto es ciencia Ujú. y tiene un respaldo que al final lo que hace es darle energía a la célula. Y Hipócrates decía, yo no trabajo con la enfermedad, yo trabajo con el ser humano. Claro. Cuando el ser humano está en equilibrio, la enfermedad desaparece. Él recomendaba 3 médicos diarios, una visita con 3 médicos diarios. Si visitas esos 3 médicos diariamente, la enfermedad desaparece. Doctor silencio y descanso, diariamente visítelo. Doctor felicidad, diariamente visítelo. Y doctor alimentación, diariamente visítelo. En aquel entonces ya visitaban el ejercicio, pero entonces hay ciertas tendencias de nuestra vida actual que nos han hecho alejarnos de las fuentes primarias de energía Ujú. y que esto en apariencia viene a proveerlas de una manera muy directa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega Javier a esta historia y por qué decide poner este centro de ayuda a la gente? Sí, y está íntimamente conectado con mi propia historia, ¿no? Uh-huh. Que ya lo hemos conversado antes. Yo de los últimos 30 años me he dedicado a ayudar a la gente, ¿no? Yo era parte de una congregación o una orden religiosa católica y mi compromiso, mis votos era servir a los demás en distintos aspectos, ¿no? Sobre todo acompañar a la gente que sufría. Uh-huh. Y sufría en el espíritu, psicológicamente, etcétera, y me dedicaba a eso. Por eso es que llegué a Costa Rica, digamos, porque fui traído en medio de ese contexto, ¿no? Una especie como de misionero, tal vez. Sí, como un misionero, sí, Okay. yo creo que es lo más gráfico. Entonces, después de recorrer distintos países que me ha tocado vivir y experimentar y estar en contacto con mucha gente, Uh-huh. con la gente que sufre en cada país que he estado, ¿no? Eso es lo interesante, de distinta índole. Entonces llego yo hace 9 años y después, con el transcurrir de los años, de los últimos años, esa organización se cerró. Uh-huh. Pero yo ya tenía esta inquietud de cómo puedo ayudar mejor a las personas. Como artista creativo, siempre me gusta ver la innovación en la tecnología y yo seguía a un influencer en YouTube y vi que él entrevistó a una doctora en el año 2022 donde habla de esta tecnología y explica el origen, cómo se dio, quién descubrió las ondas escalares, que es parte de la tecnología, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. Me impresionó. Ahora nos contás un poco Sí, sobre sí, eso. sí, Okay. sí, claro. Me impresionó porque dije, esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Suena a magia, suena... Entonces me puse a estudiar a partir de esa entrevista en el 2022, me la pasé como un año. Perdón, y en ese momento, ¿qué decían ellos que sucedía con la gente que usaba la tecnología que te hizo pensar, Sí. no, esto es demasiado bueno para ser Sí, verdad? buena pregunta, porque se veían muchos testimonios, Uh-huh. cientos de testimonios. Eso era lo que me impactantes, de gente que se recuperaba de enfermedades crónicas que la medicina regular, bueno, lamentablemente tengo que decirlo, no funcionaba, Uh-huh. ¿no? Entonces, eran enfermedades como desde cáncer, Parkinson, fibromialgia, y así. Cosas de verdad muy, muy severas. Entonces me llamó la atención y me puse a estudiar, que es un poco lo que yo siempre hago antes de tomar una decisión. Y estuve meses, preguntaba, me reunía con con el otro.
y llamaba a los dueños de centros que comenzaron a abrir a partir de que vieron esta entrevista y compraron la tecnología. Y yo siempre quiero ir a la cabeza, ¿no? A ver quién es el... Y conseguí una reunión con esta doctora, conseguí una reunión con el CEO de la organización que las promueve. Les pregunté, o sea, hice todo mi cuestionario. Y entonces hice, digamos, esa tarea de buscar bastante información para entender, por lo menos lógicamente, cómo funciona, cuándo fue descubierto y cómo se hizo, etc. Okay. Vi los testimonios y a pesar de todo eso, yo decía, bueno, tengo que experimentar yo mismo a ver cómo es. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/inclinada-philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Y allá por el 2023... fue como en mayo del 23, yo hasta ese momento me la he pasado 7 años con unos dolores del nervio ciático que para los que han tenido ese dolor no se los deseo, porque te duele desde la parte baja de la espalda hasta los dedos del pie. Claro. Es un dolor, no sé si te ha pasado, es un dolor constante, ¿sí te ha pasado? Sí. Sí, en algún momento de estrés... Claro. Asociado a un entrenamiento que hice, me pasó un día. Y recientemente, en un lugar en el que entreno, yo entreno en 2 lugares. Ajá. Y voy a entrenar a 2 lugares porque en un lugar no hay lo que necesito para entrenar hombro posterior cómodamente en una máquina. Entonces, necesito adoptar una postura casi que como de un levantamiento de peso muerto y hacer con la barra jalar. Ajá. Entonces en algún momento adopté una mala posición y ¡cloc! Y yo sentí, y eso fue hace un par de semanas, y pasé 3 días inflamado y dije, bueno, esto como me ha pasado en el pasado, se me va a ir, y se me fue, ¿verdad? En mi caso. Okay. Pero puedo identificarme con lo incómodo sí, que claro. es estar crónicamente con eso durante años, como estás diciendo. No encuentras una posición para sentarte. No hay. Entonces te paras, te sientas, ¿no? Y claro, haces estiramientos, yo hacía unos estiramientos para eso, me bajaba el dolor, etcétera. Pastillas, ¿no? Ibuprofeno para la inflamación, etcétera. Entonces yo dije, bueno, voy a probar esto. Entonces me tomé un avión, fui a Florida, a uno de los centros, después bajarme el avión, después manejar el carro. Llegué al centro y me dijeron, tiene que recostarse en un sillón. Como dicen acá, de ahí, mae. La peor posición. Sí. Entonces, bueno, dije, ok, ya, para eso he venido, ¿no? Entonces vi las pantallas en las esquinas, ¿no? Y entonces dije que, bueno, me recosté en el sillón y yo además no puedo dormir en un sillón, o sea, no podía dormir en un sillón hasta ese momento porque después me queda doliendo el cuello, entonces, en fin, yo me recosté y a los 20 minutos me quedé dormido. De pronto, yo llegué como a las 10 de la mañana, ¿no? Dejé mi teléfono en un locker, etcétera. Y de pronto me despierto porque sentía que había un león en la sala y resulta que era un mae que estaba roncando. Okay. Cuando yo llegué a la sala estaba vacía. Okay. Entonces me desperté y dije, bueno, me voy a ir al baño. Salí, estaba la muchacha, le pregunté a qué hora es, me dice 2 de la tarde. O sea, había dormido 4 horas. Wow. En el sillón, no me dolía el cuello y sentí como unos espasmos en la parte baja de la espalda cuando me paré, pero sin dolor. Me fui al baño, todo, regresé, me volví a recostar en el sillón y no tenía dolor. Y bueno, desde ese día hasta el día de hoy nunca más se acabó el dolor del nervio ciático. De 7 años. De 7 años, en mi caso. Wow. Entonces, una vez que me pasó eso, después de ver los testimonios, después de estudiar toda la ciencia detrás, dije, bueno, acá hay algo. Y ¿cómo se llama? Bueno, después todo se fue dando y fui fluyendo con esa experiencia. Encontré a mis socios, se animaron y bueno, y seguimos adelante. Y de verdad que ha sido una experiencia, para mí lo más realizante en esto es el ver a las personas recuperarse. Uh-huh. Porque de lo que yo veo en ese proceso de recuperación que
tú lo debes ver con mucha frecuencia, es que el dolor crónico de mucho tiempo, y eso yo lo había acompañado a mucha gente en ello, genera ciertas, inclusive heridas interiores, donde hay que como consolidar la experiencia del dolor, inclusive la experiencia de recuperación. Porque como que a veces la persona se ha acostumbrado al dolor y como que es parte de su vida y lo asume como que debe ser así, etcétera. Y al mismo tiempo esos males son una consecuencia de algo interior. Sí, me entiendes perfectamente, ¿no? Pero ampliemos un poquito para Sí. explicarle a la gente. Me refiero a que muchas veces una enfermedad crónica es una manera que el cuerpo habla, ¿no? De una herida afectiva a veces que uno se tiene, que uno tiene y que no ha sanado, ¿no? Entonces la experiencia muchas veces de que el cuerpo comienza a sanarse a través de esta tecnología como que te da la oportunidad o el chance, como dicen acá, para poder atender qué cosa es lo que ha generado esta consecuencia en el cuerpo. Okay. Esa es la parte difícil y esa es la parte que mucha gente no quiere hacer. Okay. Esa es la tarea, ¿no? Y es enfrentarlo. Puedes buscar a un terapista, un psicólogo, un acompañante espiritual, lo que quieras, pero con ayuda, darle cara a ese asunto, tema que está, digamos, llevando quizás a la tensión interior, a quemar en una energía interior, te consume, ya sea por una herida, ¿no? Algo que uno sufrió, ¿no? Entonces, a veces es inconsciente el asunto, ¿no? El hacerlo consciente es una manera de enfrentarlo. Pero, más o menos, en esa línea general va lo que comento, ¿no? Okay. Tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿viviste eso? Es decir, la tecnología adicionalmente a ayudar a recuperarse del síntoma, que es el dolor, ¿verdad? Sabemos que la causa puede perfectamente ser emocional. El doctor Gabor Mate, que es un médico de familia húngaro que radica en Canadá, escribió un libro que se llama When the Body Says No, cuando el cuerpo dice no. Él habla de toda esta línea de cómo una experiencia emocional madurada a través de los años se convierte y queda completamente ligada a una experiencia de dolor, y cuando queremos eliminar el dolor se necesita desacoplar y trabajar primero en la fuente, que fue la experiencia. Hay otro libro que se llama The Body Always Keeps the Score. El cuerpo siempre mantiene el marcador, refiriéndose a que todo, ¿verdad? Todo lo que venimos arrastrando tiene consecuencias físicas. No hay forma de separar la parte mental, emocional, física y espiritual. Son un continuo. Y entender eso nos da libertad. Entonces la pregunta puntual es, ¿esta tecnología permite poder entrar en la parte subconsciente y de pronto que aflore la parte subconsciente diciendo, es por ahí? Correcto. Creo que esto es la razón, en tu caso, por la cual yo tengo este dolor o tuve este dolor de nervio ciático. La zona baja de la espalda está asociada a glándulas suprarrenales, a mecanismo de estrés, y cuando hay una alteración crónica de estrés, ya sea por un tema emocional profundo o lo que sea, tiende a haber una sintomatología acumulada en esa zona baja, y es totalmente neurológico, ¿verdad? El principio es bien interesante, no lo voy a hablar ahorita, pero sí. Entonces hubo ese momento, en donde no tenés que decir qué fue, pero sí hubo, y lo descubrí, y la tecnología lo facilitó, o por lo menos te dio una clave para dar el siguiente paso de ir a explorar y resolver con alguien que te ayudara. ¿Cómo fue esa parte? Eso es lo primero. Y segundo, logra esta tecnología entonces desacoplar finalmente este ligando que se genera en algún momento, y que el dolor desaparezca con la necesidad también de trabajar simultáneamente la otra parte. O sea, la primera es, ¿te pasó? Sí. Y segundo es, entonces, posible. Sí. Para responder a la primera pregunta, efectivamente sí me pasó. Y es una toma de conciencia, porque
el no tener el dolor, o sea, claro, hay gente que, yo conozco gente que no tiene el dolor y dice, ok, listo, sigo para adelante, hasta que le vuelve a doler, ¿no? Okay. Yo soy curioso, ¿no? Como has visto. Ujú. Entonces digo, ¿por qué he pasado tanto tiempo con ese dolor? ¿Cuál ha sido la causa, ¿no? Y un poco investigando lo que tú mencionas, básicamente el estrés es la postura, qué me lleva a tener esa postura, por qué esa postura, etcétera, etcétera. Claro. Y era un estrés que yo cargaba muy, muy grande por esos años, Ujú. ¿no? Entonces, no me costó mucho entender cuál era la causa, porque llegué a ese punto por mi curiosidad, inclusive después busqué ayuda, y yo creo que fue toda esa combinación, cambié mi dieta, ¿no? Me nutro mejor, o sea, es un conjunto de cosas, porque Claro. yo estaba con sobrepeso en ese momento también, curiosamente, Ujú. y afecta toda la parte baja, ¿no? Sí. La columna, las rodillas, los tobillos. Entonces, eso fue mejorando. Ahora, esta tecnología, como afecta a nivel celular, también afecta a nivel cognitivo. Y es una cosa Ok. fascinante. Sí, todo el sistema, Todo todo el en general. sistema, porque es celular. Los neurotransmisores se conectan de nuevo, o se conectan de una manera más sana, eficiente. Y he visto, yo mismo he sido testigo en la sala, hay gente que comienza a llorar, hay gente que comienza a tener recuerdos de la infancia, recuerdos de heridas o de eventos. O sea, porque el cerebro comienza a reconectar. A veces la parte emocional nos bloquea, ¿ok? Ciertas experiencias que no queremos recordar. Entonces, esto como que baja ciertas tensiones interiores, por decirlo de alguna manera, entre ellas el cortisol, Ujú, ujú. y te da la oportunidad de comenzar a mirar un poquito de manera más profunda. Esto no quiere decir, esto no es automático, hay mucha gente que tiene resistencias a eso, es comprensible, pero sí te da esa oportunidad, Ok. ¿no? Entonces, desde químicamente hasta psicológicamente, ¿no? Podría decirlo. Ok. Wow, súper interesante. Sí. Ok, háblanos un poco de qué es esta tecnología, qué hace, cómo funciona, qué Ujú. está pasando. Son 2 cosas, 3, 4, 5 cosas que están pasando simultáneamente. Este Ujú. microambiente controlado, ¿por qué es tan poderoso? Eso es fascinante, de verdad, son unos genios, ¿no? Esta tecnología, o la prima donna de esta tecnología, podemos decir, ¿no? El actor, digamos, el principal actor de la escena son las ondas escalares. Ok. ¿Ok? Esas ondas escalares fueron descubiertas a fines del siglo XIX por Nikola Tesla. Ujú. Él se dio cuenta que el Sol emite entre las miles de ondas una onda que tiene la capacidad de trasladar energía e información, como una especie de fibra óptica, Ok. pero a través de una onda. Entonces la onda y viaja fuera del tiempo-espacio a nivel cuántico. Entonces se dio cuenta de eso y ya hacia principios del siglo XX, 1916, en fin, con otros científicos, Raymond Rife, por ejemplo, es uno de ellos, que le dicen el padre de la medicina, los aparatos electromagnéticos para la medicina, desarrollan una máquina que podía reproducir esa onda escalar en un espacio específico. Ok. Y probaron con animales, con seres humanos, ya en esa época sucedía lo que he visto hoy en día, ¿no? Que la célula se reproducía en su máximo nivel y gente que se recuperaba información de padecimientos crónicos. Ok. Esto está registrado en unos artículos del New York Times antiguos, del periódico de la época. Por eso Ujú. es que se sabe de eso. Ok. Uno googlea y lo va a encontrar. Después, en fin, hubo una serie de cosas que pasaron y la tecnología que hicieron desapareció y todo ese tema desapareció. Luego, entonces, en los 80s retoman unos científicos para reproducir esto y para que sea más eficiente generan un sistema, así le llaman, ¿no? Son varias cosas que suceden al mismo tiempo para que las ondas escalares sean muy eficientes. Ok. Porque las ondas escalares que vienen del Sol tienen muchas cosas que le van quitando esa potencia o la capacidad, ¿no? Como para que llegue en una sala como llega con esa tecnología. Ujú. Hablamos desde el campo electromagnético de la Tierra, sigamos con la polución, etcétera, etcétera. Entonces,
Lo que uno observa en la sala, cuando uno entra, son 4 pantallas, o 4 torres con pantallas, perdón, y computadoras detrás. Entonces, a veces en broma me dice, mae, póngame canal de deportes, ¿no? Entonces, esas pantallas lo que se ve son como unos colores y unas líneas que están pasando. ¿Y qué sucede? Se está emitiendo las ondas escalares en la sala y se genera como un campo, una especie de burbuja con esa energía que crece hasta 5 kilómetros. ¿Okay? Nosotros lo estamos recibiendo en este momento desde allá. ¿Okay? Pero no con la potencia, no con la eficiencia que se necesita, ¿no? En broma a veces le digo, voy a pasar por los vecinos a decirles, mae, págueme porque me den todos los que se están sintiendo bien, ¿no? Sí. Entonces genera eso. Y en la sala, los otros elementos tienes lo que se le llama campo de torsión, campo toroidal o campo electromagnético. Es una especie de donut que nos rodea, ¿no? Que lo tiene la Tierra, que lo tiene las matas, que lo tienen los seres humanos, que lo tienen los animales. Todos los que generan energía, digamos, ¿no? El corazón genera ese tipo de energía electromagnética. Entonces, tenemos como este campo de torsión, campo vital, muchas veces le llaman de distinta manera. Este campo de torsión es influenciable y puede influenciar también. De hecho, el estado de ánimo, a veces uno lo percibe de otra persona, ¿no? Como que tiene mala vibra, tiene buena vibra. Es física, claro. ¿No? Uno siente eso. Los animales son muy sensibles a eso también. Y un ejemplo que yo siempre pongo es que las mujeres, muchas veces, cuando están mucho tiempo juntas, se les sincroniza el periodo. Y es un tema de física. No es un tema químico, o sea, no es que se contagian. Digamos. Entonces... y perdón, física, sí. Relojes mecánicos ubicados en un mismo espacio empiezan a sincronizarse. Sí, como el metrónomo de música, claro, sí. Hasta que se sincronizan. Sí. Bueno, esto emite 4 campos de torsión coherentes. Okay. Entonces, cuando tú estás adentro de la sala, pasa lo que estás mencionando, con un metrónomo, hasta que te comienzas a sincronizar armónicamente con estos campos de torsión. Okay. Entonces eso es uno de los elementos que genera que tu cortisol comience a bajar, tu estrés comienza a bajar, te comienzas a relajar. Como es importante dormir en la sala, y nadie le conecta nada, nadie lo toca, nada, sino uno tiene que dormir, para que sea más eficiente la onda escalar, hicieron otros elementos para que uno se relaje, ¿no? Okay. No solamente están en los campos de torsión, sino también está, hay unos códigos que se ven, unas barritas, seguramente los van a pasar, así es. Como estos que se ven acá. Así es, ¿no? Y esas barritas... Como The Matrix. Sí, ahí te voy a contar. Háblanos de eso. Eso es bien interesante porque la película saca cosas de esta tecnología. Okay. Eso es fascinante. Ajá. Pues esa tecnología ya se usaba en Estados Unidos con las Fuerzas Armadas. Entonces recién nos han contado en el 2022. Okay. El secreto de... No era tanto secreto. Sí, tal vez una ventaja competitiva con otros ejércitos que tal vez se busca contener de alguna manera. Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esos son códigos, ¿ok? O pongamos de esta manera, es un tipo de fuente, un tipo de letra que se llama Medimatrix, okay. Que es la que se utiliza también en la película Matrix. Es decir, uno escribe una palabra, lo pone ese tipo de fuente como quien cambia Times o Arial, ¿no? Okay. Y cambia Medimatrix. Y como es un tipo de fuente que no son caracteres que parecen letras en chino, japonés, no sé, ¿no? Pero cada carácter es una letra. Entonces, Robert Religa, que es el que crea ese logaritmo con estos caracteres, hace como un crucigrama. Tanto son palabras que van de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Okay. Entonces son palabras de afirmación. Entonces son mensajes tan ocultos, si quieres, para el subconsciente. De amor, como que dice, te va a ir bien. Son frases muy positivas. Y esas vienen programadas dentro del sistema. Así es. No es que ustedes se meten y hoy voy a poner que todo el mundo quiera felicidad. Tenemos hasta 16 programas para correr. Okay.
que afectan a distintas partes del cuerpo para distintas cosas. Okay. Eso es fascinante. Ahorita son 4 programas que corremos al mismo tiempo. Simultáneamente. Sí, simultáneamente. 1 por cada torre. Son 2 por cada torre. 2 por cada torre. Entonces, bueno, eso van pasando y es en movimiento. Entonces se dieron cuenta que las palabras de afirmación con ese tipo de fuente en movimiento tienen mayor eficiencia en el inconsciente de la persona. Okay. Entonces, muchas de esas palabras positivas te van no solamente con los campos de torsión, sino que inconscientemente te vas sintiendo bien. Okay. Entonces te vas relajando. ¿Okay? Y el movimiento, y acá viene la genialidad, el movimiento de las frases ocultas, esas líneas, siguen un patrón, y es el patrón Fibonacci. El patrón Fibonacci es una secuencia numérica, como el número pi, ¿no? Pero es una secuencia numérica que va en espiral, que tiene todos los elementos que existen en la naturaleza. Desde el ojo, las células, todo tiene ese patrón. Fibonacci descubrió ese patrón, creo que en el siglo XIX. Okay. Entonces, puesto que es la armonía de la naturaleza, el patrón también te va relajando porque te va sincronizando según el patrón Fibonacci. ¿Okay? Entonces, no ve bajando las cosas, después sube, después baja, después sube, porque sigue ese patrón. Luego, viene la parte de los biofotones. Hoy en día ya está de moda, inclusive que con la luz roja, que ayuda a la regeneración de tejidos, a la relajación, etc. Estos son distintos colores que se han descubierto que tienen un tipo de efecto en el sistema nervioso de la persona. Okay. Y la retina es tan fascinante que uno puede estar con los ojos cerrados y sigue captando toda esta información. Entonces, eso lleva a que la persona se relaje. Los colores precisamente llevan a que la persona esté dormida, a que duerma, a que se relaje. Puedes hacer que se duerma o puedes hacer que se mantenga en alfa, ¿no? O que baje a beta. Depende del programa que estés corriendo, ¿no? Yo siempre lo pongo para que las personas duerman profundamente, ¿no? Okay. Un 10% de las personas que van no duermen porque ya llegan, tensas, ¿no? Entonces, pero la mayoría se relaja y duerme, los noquea. A los que más noquea son a los niños. Sorprendente, sí, los niños es fascinante. Como se regeneran las células de los niños de manera más rápida, son los que mucho más rápido tiene efecto esto, ¿no? Que a veces llegan papás con los niños y dicen, no, pero es inquieto y va a estar agarrando las pantallas. A los 10 minutos, noqueado, ¿no? Sí. Entonces, eso es fascinante verlo, ¿no? Pero entonces, ese es todo este sistema, ¿no? Que te ayuda precisamente a que puedas relajarte y puedas recibir de una manera más eficiente las ondas escalares, ¿no? Estamos hablando de 5 cosas de momento que has mencionado. Para recapitular: ondas escalares, campo de torsión, el campo de torsión, la programación del subconsciente por medio de estos caracteres de Matrix, así es, el patrón Fibonacci y los biofotones. Y los biofotones. Sí. Ok. ¿Qué hay de los milivoltios de una célula? Ajá. Porque esto es importante en esta tecnología. Las ondas escalares, que son las que se usan para trasladar información y energía. Y esto, ¿verdad? No soy un gran conocedor, pero algo he investigado. La mecánica cuántica nos habla de ondas o partículas. Aquí nos está diciendo que son ambas simultáneamente. Correcto. La onda y la partícula, o sea, la energía, pero la información. Sí. Mira, qué increíble. Es muy interesante. Cuando me puse a estudiar más sobre las ondas escalares, googleaba ondas escalares, me topé con unos artículos de la página de la CIA que recientemente habían publicado, en el cual explican cómo han usado las ondas escalares los últimos 50 años. Entonces, como dice acá en Costa Rica, manda huevo. Sí. ¿Para qué lo utilizaban? La Marina lo utilizaba para comunicarse entre submarinos, porque la información llega de manera inmediata. Y podían mandar energía, a veces negativa, a un punto específico de la Tierra. Wow. Eso está no lo digo yo, eso lo leí de un artículo que sale en la página oficial de la CIA. Y
Pon ahí, entra a la página CIA, googlea ondas escalares y te vas a encontrar con esos artículos. Ajá. Entonces, claro, estos tipos han venido usándola y ya las conocen de hace mucho tiempo. Entonces, además que no afecta al ser humano, como digo, viaja fuera del tiempo-espacio, eso es lo que sé. Pero tiene la capacidad de darle a la célula la energía que tú dispones. Tú le dices 70, 90 milivoltios. Lo gradúa y eso es lo que recibe la célula. Como es una onda que vaya a nivel cuántico, la célula tiene la capacidad de recibirlo. Entonces, por eso es que va hasta la mitocondria, ¿no? Eso es lo que me parece fascinante, ¿no? De esta onda. Ok, súper interesante. Sí. ¿Cómo se mastica eso? Digo, Ok. ¿cómo se hace y qué efectos produce de lo que ya en estos meses que llevas operando has visto en la gente? Cosas milagrosas. Sí. Has comentado. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo entonces hago yo para aprovechar toda esta tecnología? Y tal vez no lo hemos mencionado. Vamos a poner imágenes de apoyo. Ujú. Esas torres se encuentran diagonal Ujú. una con la otra o de frente una con la otra, pero en 4 esquinas, ¿verdad? Claro. Y están perfectamente alineadas para que coincida ese campo y se genere Así es. todo esto que estás diciendo. Ujú. Okay. ¿Y cómo es una sesión? Y qué es lo ideal en esa sesión, cuáles son las condiciones que hay que controlar de externas, internas, no sé, agua, aparatos, etcétera. Sí. Y cuánto tiempo, Sí. con qué frecuencia Ujú. y qué es lo que estás viendo en la gente. Una cosa importante y a todo esto es que en medio de esta tecnología y estas palabras de afirmación que he mencionado, Ajá. que son, digamos, tiene un sentido las palabras de afirmación. A Masaru Emoto, que escribe este libro famoso, ¿no? Messages of Water. Así es. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/inclinada-philosophy. Y si ingresas al programa, tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. ¿Y qué sucede? Nosotros somos 70% agua. Y como él hace este descubrimiento que al dar palabras positivas, ve en los cristales o en la gota de agua que congela y se hace estos copitos de nieve armónicos, versus cuando dice palabras negativas o una música negativa, se pone lo opuesto, se deforma. Imagínate estar recibiendo esos mensajes positivos constantemente al agua de nuestro cuerpo. Y lo fascinante es que el agua también traslada energía, ¿no? Entonces hay que estar hidratado. Entonces, yo le digo a la gente, hay que hidratarse antes, durante y después de las sesiones, ¿no? Por estas razones técnicas, si quieres, ¿no? Y es interesante porque durante la sesión hay gente que no toma el agua y sale, y tenemos un dispensador de agua ahí, entonces toma su agua y comienza a tener más sed, ¿no? Nosotros siempre recomendamos, porque cada cuerpo reacciona de una manera diferente. Entonces hay gente que observa algo, un cambio o algo positivo o algo distinto a las 2 horas, después de la primera sesión. Que una sesión dura 2 horas, es lo mínimo. Un mínimo, Sí. ok. Hay gente que experimenta a las 30 horas, es decir, que vino varias veces con un mínimo de 2 horas y comenzó a haber cambios después de 30 horas. Cuando son enfermedades crónicas más severas, hemos visto que un umbral son las 100 horas. Okay. Sobre todo con el cáncer, hemos visto eso. Entonces requiere regularidad, requiere acompañarlo con una... Cuando tienes una nutrición positiva, es increíble cómo esto complementa muy bien. Porque los que no son nuestros clientes, y claro, tú dices, pero ¿cómo puedes decir eso? Es que lo digo. Mi cliente no es el señor que viene a la sala, está 2 horas y ahí se va a comer porquerías, ¿no? Que no hace ejercicio, que no hace la tarea. Porque todo lo bueno que recibió, la energía que recibió la célula, la está matando con los malos hábitos que no cambian. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que asumir, tomar las riendas de su salud. Pero que al mismo tiempo la regularidad permite activar esa parte cognitiva que hace que
tenga sentido, ok, ahora estoy haciendo esto, voy a empezar a hacer esto otro, que tal vez la energía antes no la tenía para poder tomar esa decisión de cambiar las otras cosas alrededor. Y es fascinante ver cómo a las 2 horas te puedes sentir con mucha energía, ¿correcto? Pero también damos la opción de que puedas pasar la noche. Nuestro horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pero también tenemos la opción tenemos un sofá cama matrimonial, o sea, armamos la sala como un cuarto de hotel. Okay. Tenemos un baño, un super baño con ducha, comodísimo. Entonces pasas la noche, vas a las 9 de la noche y hay gente que se va a trabajar o al gimnasio a las 5 de la mañana o hay gente que se va a las 7 de la mañana. Es un bombazo de energía positiva. Yo personalmente cuando me quedo cada cierto tiempo a dormir ahí, a pasar la noche, claro, yo tengo la ventaja, lo tengo ahí, al día siguiente como 3 días después estoy súper enfocado, tranquilo, soy mucho más eficiente, ¿no? Y yo ya sé por el ritmo que tengo que llevarla suave, como dicen, porque a la noche llego cansadísimo porque he hecho mucho más de lo que, porque cognitivamente tengo más claridad, entonces hago más cosas y estoy más eficiente. Pero para la gente muchas veces que tiene alguna enfermedad crónica o algo, cuando pasa la noche sí llama mucho la atención, ¿no? Hemos tenido gente de la tercera edad, ¿no? Mucha gente adulto mayor que demora mucho más el proceso porque el recambio, si quieres, de células es mucho más lento. Pero he visto recuperarse de artritis de manera fascinante, he visto gente que no podía caminar y volvía a caminar, pero no porque estaba inválido completamente, sino porque por la artritis o por una serie de problemas musculares, inflamación, no era capaz de pararse, etc. Y esto les daba la energía para que el cuerpo se regenere, ¿no? Entonces, eso hemos visto en gente de la tercera edad que nos siguen visitando, ¿no? Y una vez por semana muchas veces es lo mínimo, ¿no? Que recomendamos. Una sesión de 2 horas a la semana, ¿no? Lo mínimo. Lo mínimo. Pero una persona podría ir los 5 días de la semana, 2 horas. Así es. Okay. Así es. Hay gente que va una vez por semana y una vez al mes se queda a dormir, pasa la noche. Es un complemento muy bueno eso, ¿no? Y sí, he visto cosas fascinantes desde regeneración. O sea, no sé, una señora, por ejemplo, que es gracioso porque cuando ella siempre va los sábados en la mañana, y ahí cuando aparece gente nueva, yo miro en la sala y veo a la señora levantando el brazo, enseñándole a todo el mundo lo bien que le ha ido. Esta señora se rompió este tendón, sí, y la bursa se le redujo y podía mover el brazo un poquito. Sí. Entonces le dijeron cirugía, mañana cirugía. Y ella dijo, no, me resisto, ¿no? Pero no podía mover el brazo. Ella estuvo, después de 3 meses, más o menos, yendo todos los sábados a las 10 de la mañana, religiosamente, me cocinó unas galletas en agradecimiento, porque ya podía cocinar galletas con el brazo. ¿Okay? Después de 4 meses, la señora ya estaba nadando, ya tenía movimiento completo. Entonces yo le dije, bueno, enséñeme, o sea, ¿qué le he hecho al médico? Porque su médico le estuvo haciendo seguimiento, y le dijo, ya no te voy a operar. Y me explicó y me enseñó las radiografías y todo, y lo que había sucedido es que los ligamentos habían suplido los movimientos que el tendón, o sea, se habían fortalecido de tal manera que ya no necesitaba, porque los ligamentos estaban supliendo el tendón que no estaba. Y sin inflamación de la bursa articular. Wow. Fascinante. O sea, y eso lo he visto documentado, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces, por eso lo anecdótico, que la señora está tan fascinada con lo que le ha pasado, que yo la veo moviendo el brazo. En la calle la he visto. Sí. Tú ves de lejos, ¿no? Articulando, y la ves así moviendo el brazo, hablando con alguien. Entonces ya sé que le está contando lo que le ha pasado. Sí. ¿No? Bueno, y así tengo muchos testimonios, ¿no? ¿Deportistas? Ah, sí, eso es fascinante. Deportistas de alto nivel. Todo empezó con Osman Murillo, que él es deportista olímpico de Costa Rica, participó en las Olimpiadas 2012. Y cuando recién estábamos empezando, yo lo invité y él se quedó a pasar una noche en la sala. Él tenía una inflamación crónica en los 2 hombros, desde la época de las Olimpiadas. Y
ya no podía entrenar igual, él mismo no podía tener la performance que necesitaba. Entonces llegó todo y se quedó a dormir y al día siguiente me llama, me dijo que ya podía hacer los push-ups y también los pull-ups. Ujú. Entonces yo le digo, mae, llévala suave, como dicen acá, porque se va a sentir muy bien, pero no vaya a ser que... Entonces le dije, venga otra noche. Entonces vino una segunda noche, ya el mae me decía, ya no siento, o sea, la inflamación que tenía antes. Se quedó una segunda noche y el mae volvió a entrenar. Y me dijo, desapareció por completo el dolor. ¿Ok? Y así, deportistas de alto nivel, hemos tenido ciclistas, en atletismo también, que hacen trampa, ¿no? O sea, duermen una noche antes de la competencia, están al máximo de su capacidad y después vienen la siguiente noche a recuperarse, pues se recuperan más rápido, ¿no? Ujú. En una noche, o sea, el desgaste físico en una noche lo recuperan. Wow. Y yo creo que tanto los niños como los deportistas de alto nivel, las células se están reproduciendo de una manera mucho más rápida. Ujú. Esa es mi teoría, ¿no? Ujú. Desde lo artista que soy, ¿no? Claro, claro, claro. Pero eso es lo que veo, o sea, es una cosa fascinante, ¿no? Ok. Y yo siempre digo, Energy Vida no se explica, se siente, Ujú. ¿no? O sea, vaya y pruebe. Sí. O sea, si no me cree, si no nos cree lo que estamos hablando, yo digo, vaya y pruebe. Es la única manera que usted se va a dar cuenta que esto funciona, ¿no? O sea, Sí, nosotros decimos lo mismo, solo un filósofo entiende el sentimiento de lo que es hacer filosofía, porque pasan cosas muy claro, buenas. claro. Sí. Y yo creo que hablamos de lo mismo, es decir, Ujú. proveer al cuerpo de la capacidad de tener energía, tener electrones para Ujú. poder funcionar adecuadamente. De verdad fascinante y me alegra mucho que tu labor de ayuda simplemente haya cambiado de canal, Correcto, sí. pero seguís transmitiendo la Sí. misma pasión Sí. y propósito, ¿verdad? Ujú. Que creo que eso es. Bueno, Oldman, de verdad, Oldman, oye, Javier. Javier, Oldman, me quedé con increíbles, que es lo de los hombros. Sí. Es una dolencia crónica que más bien va típicamente empeorando, ¿verdad? Y es de devolverle la capacidad a una persona de ser libre, creo que es lo verdaderamente transformador. Javier, de verdad, muchísimas gracias por habernos compartido esta información que sé que le cambia la vida y seguirá cambiándole la vida a la gente. Contanos dónde es que está ubicado el centro, Sí. centros. Sí, en Costa Rica estamos ubicados en dos lugares. Ajá. Estamos aquí en Escazú, a unos metros cruzando la calle de Distrito 4, en Huachipelín, hay un centro comercial que se llama Plaza Mundo, que está en una esquina, hay una floristería famosa, en fin. Estamos en el segundo piso. Luego estamos también en Tamarindo, dentro del Hotel Occidental, que está en Playa Langosta. Estamos en el segundo piso del spa del hotel. Pronto, digamos, en unas 2 semanas vamos a cambiar de local. Ah, ok. Nos estamos yendo dentro de Tamarindo, pero frente al restaurante Pangas. Al otro lado hay un centro de bienestar Ujú. donde vamos a juntar distintas disciplinas y en muy ello bien. va a estar la sala. Ok. Luego también estamos en otra sede en Perú, en Lima, dentro de un club que se llama el Club Árabe Palestino. Se acepta a todo el mundo, no solo los palestinos. Y en Lima propiamente es el distrito, se llama Surco, para los que conozcan Lima. Sí. Estamos ahí también. O que nos vean de ahí. O lo que nos vean de ahí, ¿no? O también pueden entrar a nuestro Instagram, que es energyvida, /inferior, o entrar a nuestra web, que es energyvida.org, ¿no? O también escríbanos al correo info@energyvida.org. Y ahora, si no lo recordás, podemos compartir el número. ¿Recordás el número de teléfono de contacto? Sí, acá De está una vez. precisamente. Ok. El número de teléfono de contacto para sacar su cita, tener más información acá en Escazú, me voy a poner los lentes, Ujú.
uno ya no es tan joven, es el 86275762. Ok. Ese es para acá de Escazú. Si usted está en Tamarindo o en Guanacaste, en alguna parte, puede llamar al 86695922. ¿Ok? Perfecto. Listo. Javier, muchísimas gracias de verdad por esta información tan valiosa. Y usted en casa o en oficina, donde sea que nos esté viendo, si tiene alguien que tiene alguna dolencia o alguna incomodidad crónica, este episodio le podría ayudar de verdad y tal vez se lo quiera compartir. Puede darle like y suscribirse al canal para recibir información de cada uno de nuestros episodios. Eso nos ayuda mucho porque le podemos llegar a más gente y esta es la idea de este contenido gratuito que damos para poder cumplir con el propósito que tenemos de promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable, erradicar la enfermedad metabólica y que la gente pueda vivir sin límites, que es de lo que hablábamos ahora, vivir sin límites, no sentirse limitado porque hay cosas que no puedo hacer, pero que mi corazón de verdad dicta que yo debería estar pudiendo hacer para experimentar felicidad plena. Y puede seguirnos en nuestras redes como Dr. Donald Vega Philosophy, en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.